Muchas veces se ha hablado de la importancia que daba Monseñor Escrivá de Balaguer al trabajo profesional. Por una parte, las mujeres en aquella época tampoco es que estaban metidas mucho ni en la universidad ni en el mundo profesional, y vosotras, por otra parte, entrasteis enseguida en las administraciones de las casas que se iban abriendo. ¿Esto a ti o a alguien de los primeros tiempos le planteó un poco la duda de si las mujeres se iban a quedar simplemente limitadas a las administraciones, como en un segundo término? ¿Cómo fue? Desde el primer momento nos planteó un abanico de posibilidades y de labores apostólicas y de trabajos profesionales que realizarían las mujeres del Opus Dei. Pero nos hizo ver que en ese momento concreto era necesario nuestro trabajo para sacar adelante los centros de la obra. Pero desde el primer momento vimos cómo irrumpiríamos en todos los campos, cómo la que tuviera un trabajo profesional habitualmente trabajaría en ese campo que se había especializado, ¿no? Y cómo además habría muchísimas labores. Yo recuerdo que en ese primer centro, cuando casi estaba, cuando estábamos acabando de instalarle, pero ya teníamos algunas sillas y una mesa para que el padre pudiera apoyarse, nos llegó un cuadro en que nos señalaba algunas de las labores apostólicas que realizarían las mujeres de la obra. Y entonces era una cosa verdaderamente polifacética, ¿no? Variadísima, porque había granjas para campesinas en el ambiente rural, pues colegios mayores y residencias para universitarias, centros de capacitación para la mujer en distintos niveles y en distintos ambientes, pues actividades en el campo de la moda, casas de retiros y ejercicios, bibliotecas, librerías y bibliotecas circulantes, o sea que una variedad enorme, ¿no? En la que realmente se podía encajar cualquier persona, cualquier actividad que tuviera una persona, y no sé, se veía la ilusión tan grande de poder llegar a todos los ambientes y a través de todos los trabajos, porque el padre nos había enseñado en el primer momento que la forma, nuestra actuación en el mundo era a través de nuestro trabajo profesional, era la forma de situarnos en ese mundo que era nuestro, que nos competía, ¿no? Porque era allí donde Dios nos había llamado y donde Dios nos dejaba. Y yo creo que tanto asombro, vamos, y tanta alegría nos dio, pero al mismo tiempo tanta sensación de incapacidad, porque estábamos tres, pues muy jóvenes y sin medios materiales, que el padre nos miró con mucho cariño y nos dijo que ante aquello se podían tener dos reacciones. Una de pensar que era una cosa muy bonita, pero quimérica, irrealizable, ¿no? Y otra, pensar que si el Señor nos había pedido aquello, Él nos daría la gracia para sacarlo adelante. Dijo, espero que tengáis la segunda. Y realmente es muy bonito pensar que las tres, incluso hemos podido tener la suerte de trabajar en distintos puntos, porque el padre, por ejemplo, cuando hablaba de actividades en el campo de la moda, pues señalaba Nueva York, París, Milán, o sea que con una concepción amplísima de actividades y además geográfica también, ¿no? Del mundo entero, o sea que los 5 continentes. Y hemos tenido la suerte de poder trabajar en distintos países y en actividades muy diversas. Pienso que hasta en eso el Señor nos ha hecho ese regalo. Mira, a mí me impresionó mucho que en ese primer centro que te contaba antes, cuando nos habló de esa cantidad de posibilidades que tendríamos en distintos campos, mencionó específicamente las clínicas. Entonces nos decía el padre que allí podríamos, aparte de curar o mejorar las dolencias, que podríamos plantear un campo precioso, porque se podría enseñar a la gente el valor redentor que tiene el dolor, que nunca lo miráramos como una desgracia, sino como una prueba de cariño del Señor. Y en la obra nos decía que los enfermos eran el tesoro de la obra, que cuando tuviéramos la oportunidad de pasar una temporada en que a lo mejor físicamente no podíamos rendir o profesionalmente no podíamos rendir porque estábamos pues con una lesión, con una enfermedad, que entonces pensáramos que nuestro trabajo profesional era la enfermedad y que era un trabajo de un gran rendimiento, porque éramos realmente el tesoro de la obra. Así encajaba. Y tenía un gran cariño a médicos, a enfermeras, porque podían estar próximas a las personas que sufrían, porque podían enseñarles a llevar ese dolor, porque podían también mejorar ese dolor físico y sacarle pues un rendimiento tanto para la mejora como para la vida espiritual, ¿no? Bueno, yo siempre hay una anécdota que a mí siempre me toca en el corazón, porque me parece como muy bonita,
que es cuando empezasteis en la Moncloa, que realmente hicisteis llorar a nuestro padre físicamente. Yo creo que muchos le hemos hecho llorar de otra forma, pero esta es la única ocasión en la que realmente todo el mundo cuenta. ¿Qué disgusto le disteis? Fue Cuéntamelo. muy impresionante, porque llevadas por el activismo, primero no teníamos experiencia en este campo. La Moncloa era una residencia pues de bastante envergadura, con 100 plazas para estudiantes, y nos tuvimos que meter sin terminar las obras. Por lo tanto había obreros, había residentes, poco servicio, y nosotros no teníamos capacitación todavía ni especialización. O sea que quiere decir que rendíamos menos en el trabajo, que no sabíamos organizarnos bien, en fin, que nos faltaba realmente experiencia, ¿no? Entonces, debido a como queríamos que las cosas saliesen adelante, nos damos cuenta que era la primera residencia pues de envergadura que había ahí en la capital de España. Pues queríamos hacer las cosas bien, pues empezamos a intentar trabajar mucho, pero a descuidar un poco la vida interior, a que realmente las normas de nuestro plan de vida no fueran lo primero, lo más importante, dedicándole al Señor no solamente el tiempo, sino la intensidad. Incluso yo, que por ejemplo atendía la cocina, pues algunas veces hacía la oración pues formando empanadillas, ¿no? Pensando que no me iba a dar tiempo. Y nuestro padre esto lo ignoraba. Cuando vino a felicitarnos la Navidad, en la víspera de este día, ¿no? Pues estuvimos un rato charlando con él, y con gran confianza pues le contamos todo, las dificultades que encontrábamos, que no llegábamos a... Y nuestro padre pues con una gran serenidad nos hacía ver que eran unas circunstancias especiales, que estábamos en rodaje, también la casa en rodaje, había muchos obreros, no había despensa, no había carbón, en fin, había muchas dificultades, que todo eso se solucionaría y que pues las cosas irían luego mucho mejor, ¿no? Y además habíamos adquirido experiencia. Pero cuando llegó este punto en que le dijimos que descuidábamos la vida interior, que no hacíamos bien la oración, entonces eso nuestro padre parece que se derrumbó por completo, porque nos había dicho siempre que el arma que tenía el Opus Dei era la oración. Claro, si esa arma no la empuñábamos bien, no éramos capaces de emplearlas bien, pues parece que nos cargábamos los planes de Dios, ¿no? Y ante esa realidad, el padre sufrió tanto, le dio tantísima pena, que comenzó a llorar, pues, en fin, con auténtico dolor, ¿no? Con sollozos. Yo creo que eso ha sido una experiencia maravillosa para darnos cuenta de que lo más importante, y además el padre nos lo dijo al día siguiente, ¿no? Lo que nunca puede relegarse es el trato con Dios, porque luego de ahí sale la fuerza y sale todo lo demás.